Estamos en el último momento de compartir juntos la palabra del Señor y disfrutar de la comunión aquí. Aunque si no estamos presentes los unos con los otros, seguimos teniendo comunión, porque nuestra comunión es verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Antes de pasar a la lectura bíblica, deciros y expresaros la gratitud de Susana y mía por vuestro cariño y afecto a lo largo de todos estos días. No hemos tenido mucha ocasión de compartir con hermanos, de salir a pasear, de ir hasta la playa, a la regata, etcétera, etcétera. Pero es que en esta ocasión veníamos víspera de empezar las reuniones aquí, veníamos de Suiza. Traíamos bastantes cosas pendientes que siguen estando parcialmente pendientes y estuvimos ocupados y descansando un poco estos días. Después de esta reunión, si el Señor lo permite, y daros un abrazo a cada uno, saldremos para Barcelona. Vamos a estar con alguna reunión que tiene que ver con el Ministerio de Enseñanza Bíblica en la semana, y el viernes próximo, si Dios lo permite, regresaremos a Lucha en este tiempo. Pedimos vuestras oraciones para que el Señor utilice el ministerio que estamos llevando a cabo en su nombre para edificación de su pueblo y sobre todo para gloria de su nombre. Y que lo hagamos permanentemente en el espíritu que animaba a Juan, el bautizador o el bautista. A él conviene crecer y a mí menguar. Y esto es para su gloria. Gracias por todo vuestro cariño, por toda vuestra atención. Capítulo 3 de la carta a los Colosenses. Versículo 18. Seguimos la lectura hasta el final, del capítulo 4. Dice así: Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Literalmente se lee: tenéis amo en los cielos. No es uno más, es el único amo en los cielos. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones, con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa os lo harán saber. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, y fuera vosotros, recibidle. Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere, porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced también
que se lea en la iglesia de los laodicenses y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Decid al equipo: mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. La salutación de mi propia mano, de Pablo. Acordaos de mis prisiones. La gracia sea con vosotros. Amén. Amén. Cristo y su obra. El gran tema de la carta. La obra de Cristo trae una consecuencia, la Iglesia. Y trae una consecuencia, la relación entre Cristo y la Iglesia. Hablar de estas impresionantes verdades en un mundo pagano era enormemente difícil. De modo que Pablo busca siempre, tanto en la carta a los Colosenses como en la carta a los Efesios, al final de la carta busca poner un ejemplo comprensible. Un ejemplo que pueda calar en el interior de las personas y al mismo tiempo un ejemplo que, haciendo reflexionar a los creyentes sobre conducta, nos recuerden que la misión nuestra en la tierra es una misión de testimonio. Cristo establece por su autoridad la evangelización del mundo cuando dice, y Mateo lo recoge: id a todas las naciones y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y he aquí, yo estoy con vosotros, es decir, me comprometo con vosotros para esta misión. Cada vez que vosotros prediquéis el Evangelio, cada vez que enseñéis las verdades a los recién convertidos, yo estoy con vosotros. A veces tomamos los versículos un poco genéricos y decimos: el Señor está en medio de su pueblo cuando la adora y la alaba. ¿Es verdad? Sí, por supuesto que sí. No hay duda. Pero el compromiso del texto tiene que ver con la evangelización. Por tanto, tenemos la obligación de evangelizar. Una iglesia encerrada en sus paredes no es una iglesia de testimonio. La iglesia tiene que salir al mundo y predicar el Evangelio a toda criatura y hacer discípulos, seguidores de Cristo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero, cuando Cristo va a ascender, esta es la primera gran comisión establecida así. Mateo, si alguien cree que la parte última de Mateo es también escrita por Mateo, de Marcos es escrita por Marcos, y si no, sepa que el respaldo a esa última parte lo da Mateo, palabra inspirada. Marcos lo dice de otra manera: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El bautismo no tiene que ver con la salvación, pero es un testimonio de haberla recibido. Ahora bien, cuando Cristo va al cielo, Él sabe cómo entienden los discípulos las cosas. Y Él sabe que durante mucho tiempo, desde el principio de su ministerio, estuvo predicando acerca del reino. Viene Cristo y comienza a predicar ¿qué evangelio? El evangelio del reino. Y diciéndole: el reino de los cielos se ha acercado. El reino está entre vosotros. ¿Cuál era el conocimiento y la comprensión de ellos? Pero Va a establecer el reino para Israel. Por tanto, Israel el núcleo, las naciones trayendo todo el honor, el Mesías gobernando, y yo a la derecha y mi hermano a la izquierda, ministros en el reino y recibiendo el honor y la gloria. Cuando Cristo dice: yo no he venido para eso. Vamos a Jerusalén, el Hijo del Hombre será entregado en manos de pecadores y los crucificarán y resucitará al tercer día. El reino es una obsesión teológica de los judíos de los tiempos de Cristo. ¿Tenían razón para creer en un reino material? Claro, la profecía lo dice. No hay duda ninguna que se va a producir. Pero el propósito de Cristo no era eso en su primera venida. Ahora, cuando Cristo va a ascender, los discípulos y la gente, algunos de sus seguidores, le están rodeando. Y la pregunta de los discípulos tiene que ver ¿con qué? Con el reino. Resulta que dice Lucas que se les manifestó durante 40 días. Y en esos 40 días también les habló ¿de qué? Del reino. No habían entendido nada del reino. De manera que cuando va a ascender, ¿qué le dicen a Cristo? ¿Restaurarás el reino a Israel ahora? Si yo tengo 12 alumnos así, conmigo duran una semana. Pero Cristo los mira y les dice: no os toca a vosotros. Lo que os toca a vosotros es ser mis testigos. Notáis que el cambio es interesante.
no se trata solo de proclamar un mensaje, se trata de manifestar a Cristo. Amén. El testimonio que el mundo necesita hoy no son sermones elocuentes, que son importantes, no es discurso sobre Cristo, que son necesarios, es vidas que, transformadas por el poder de Jesús, manifiestan en silencio al mundo la grandeza de la obra que Cristo realiza en el corazón del creyente por el poder de Dios. Amén. Si no tenemos un respaldo al evangelio que predicamos, no tenemos evangelio que predicamos. Por tanto, el final de la carta de Colosas a los colosenses, que va a ser leída, son cartas titulares con toda probabilidad. De modo que le dice, esta carta leedla vosotros y pasadla a la Odisea. Y la de la Odisea, igual es la carta a la Odisea, probablemente la carta a Éfeso. Nosotros tenemos una copia que pone a Éfeso, pero es una carta circular que como circular circulaba por las iglesias, y dice Pablo, no os olvidéis de leer vosotros la de ellos y ellos la vuestra. Ahora, en las dos al final está el ejemplo del matrimonio. Notaréis que en la carta a los Efesios está hablando de profundidades impresionantes, está hablando de la proyección de la iglesia desde la eternidad, Dios estableciendo el plan de redención, Dios salvando, Dios, y al final de todo, en medio de un contenido tan tremendamente denso, dice, sujetándoos los unos o subordinando, sometiéndoos los unos a los otros, las casadas, y pone un ejemplo, quiere decir, ¿cómo puedo explicar yo al mundo la relación que hay entre Cristo y la iglesia? Mediante la relación que hay entre el marido y la mujer. ¿Cómo puedo yo explicar a un mundo griego y romano, con dioses y con religiones y con normas y con formas de culto, cómo puedo explicar yo la relación entre la iglesia y Cristo? Mediante la relación de la esposa con el esposo. Las dos epístolas terminan así, y las dos epístolas tienen el mismo propósito. Por tanto, Pablo ha hablado de que Cristo es la cabeza de un cuerpo que es la iglesia, ¿verdad? Ahora apela al matrimonio. Y quiero recordaros, antes de entrar en este primer versículo, que el matrimonio cristiano no son dos yos que se convierten en un nosotros. ¿Me estáis siguiendo? Son dos yos que se convierten en otro yo. De manera que cuando tú rompes un matrimonio, estás destruyendo un yo que ya no tiene remedio. El divorcio, la ruptura matrimonial entre creyentes no es la vuelta a dos yos de un nosotros, no. Es la muerte de un yo y el retorno a un yo ya problemático y negativo como fracaso espiritual en la vida de una persona. Esta vez comienza hablando a las mujeres. En Efesios Pablo habla a los maridos. ¿Por qué? Porque fíjate que está terminando su párrafo anterior hablando de la iglesia, no de Cristo. Notas que en el párrafo anterior, soportándoos, perdonándoos, como Cristo os perdonó, está hablando de la iglesia. Específicamente, por tanto, las casadas estén sujetas a sus maridos, como conviene en el Señor. La palabra, el verbo sujetar, no es el mismo verbo que va a utilizar más tarde cuando habla del amo en relación con el esclavo. Sujetar aquí indica una aceptación voluntaria de un orden que Dios establece. Dios ha creado primeramente al varón y le ha dado la responsabilidad de administrar y de responder ante él de lo que ocurre en el hogar, que en el principio era el huerto y era la tierra. Por tanto, cuando vas al primer libro de la Biblia, escrito de la Biblia, que es el libro de Job, notarás que el padre de esa familia, Job, se ocupa de un ministerio de intercesión hacia sus hijos. Y dice, no sea que hayan tenido un problema espiritual. Y dice el texto bíblico que él traía sacrificios delante de Dios por cada uno de sus hijos. No es que fuese el dueño de los hijos, simplemente era el sacerdote que en la presencia de Dios ministraba en intercesión por los pecados del pueblo. Más adelante se va a desarrollar eso en Pentateuco y en los libros de la Biblia, y lo culmina en una enseñanza fantástica el escritor de la carta a los hebreos.
Dios establece un responsable del hogar, que es el hombre. Quiero decir algo que es muy serio. La obra de Dios en la iglesia es responsabilidad de Cristo. ¿Por qué? Porque ¿qué dice Cristo? Yo edificaré mi iglesia. Indudablemente lo hace por medio de nosotros, ¿verdad? Y es un privilegio servir al Señor. No tenemos excusa ninguna para no servir. No podemos decir, bueno, como yo tengo una familia, no voy nunca a la iglesia. Ni que... No, eso no es así. Pero la responsabilidad tuya directa no es responsabilidad de funcionamiento y de avance de iglesia. Eso es de Cristo. La responsabilidad tuya es servir al Señor, pero tu responsabilidad como hombre es tu hogar. De manera que dentro de ese hogar, Dios va a pedir cuentas al hombre de lo que está pasando en el hogar como responsable de esa parcela de Dios, y la mujer, para hacer grata esa obra, para ayudar a su marido, se sujeta. Sujetar quiere decir se coloca en un determinado orden. No quiere decir que sea inferior. Yo quiero recordaros la creación, que al fin y al cabo, en la constitución del primer matrimonio, el matrimonio primero se establece, se constituye para una pareja que no tiene pecado. A veces nosotros tomamos el primer matrimonio para decir, esto es así. Bueno, claro que es así. Esto es lo que Dios establece. No podemos decir que no sea así, pero no podemos olvidar que el pecado deterioró el matrimonio como deteriora al hombre en todos los niveles. ¿No es esto? Y que Dios, que prohíbe o que establece como propósito suyo que un hombre tenga una sola mujer, más adelante en su ley habla de hombres que tienen más de una mujer. Dios, que establece que el hombre se case con una sola mujer, definitivamente dice que el rey no tenga muchas mujeres. Dios, que establece la unidad del matrimonio permanentemente, dice que si hay un problema que haga imposible la convivencia, se le dé carta de repudio. Por tanto, todo esto está demostrando una cosa, que el hombre ha sido deteriorado. ¿Por qué? Por el pecado. No justifica esto el divorcio hoy. Yo quiero decir con mucha firmeza, el divorcio es pecado. ¿Está claro? Lo dice Malaquías. Claro, tenemos que estudiar cada caso de por sí, etcétera, etcétera. Esto pertenece al liderazgo de la iglesia. Pero voy al tema. Las mujeres aceptan un orden. No significa una humillación, significa colocarse en un determinado lugar. Yo digo muchas veces que tengo un hermano. Supongo que tengo todavía. Hace tiempo que no me escribo un mail, pero que sí. Mi hermano, imagínate que mi hermano y yo tenemos una empresa. Y mi hermano es un cabeza tremendo, sabe administrar todo y él es el gerente. Y me dice, bueno, tú vas a trabajar conmigo, pero tú eres el portero. De manera que cuando yo llego a la empresa un día por la mañana, mi hermano, que es el gerente, me dice, por aquí hoy no pasa ningún camión porque estamos saturados. ¿Está claro? Está claro. Cuando salimos, en ese momento yo acepto, ¿qué cosa? El orden. Él es el gerente, yo soy... Pero cuando salgo de la fábrica, de la empresa, y vamos a tomarnos un café los dos, él es mi hermano y somos iguales. En Cristo el hombre y la mujer salva son iguales. Somos coherederos de la gracia de la vida. Somos ambos salvos por gracia. Cuando Dios establece el gobierno para el primer matrimonio, lo establece en pluralidad. Sujetad, someted, sojuzgad, etcétera, etcétera, en plural. Y cuando Adán ve a su mujer por primera vez en su experiencia de vida, dice, esta no puede llamarse de otra manera más que varona. ¿Por qué? Porque fue tomado de mí. Es decir, es un varón distinto, pero es como yo. Y cuando Dios esto da ahí en el libro de Génesis todas las coordenadas de por qué el hombre tiene que amar a la mujer, porque fue tomada de un hueso, no de los pies para pisarla, ni de la cabeza para que la mande, sino del costado, para que tú puedas amarla y protegerla. Esta es la gran misión del primer matrimonio. Ahora, la mujer, cuando es tentada por Satanás, pretende alcanzar un nivel que no tenía. No ser igual que el marido. No sería gran problema. ¿Sabes qué quiere ser la mujer? Igual a Dios. Satanás le dice, el día que tomas de esto serás
como Dios. Él nunca dijo que quería ser como Dios. Él dijo, quiero ser semejante al Altísimo, que es distinto. Pero tú serás como Dios. Y generó en la mujer, luego en el hombre por transmisión del pecado, el deseo de ser más de lo que debe ser. Este problema está arraigado en la estructura femenina, perdón, y también la estructura masculina. Pero hoy en día en vuestra sociedad notaréis que las mujeres están alcanzando puestos de alto nivel. Y cuando esto es de empresa, yo estuve tiempo en la empresa, por eso sé lo que digo. Y cuando una mujer alcanza un determinado nivel, procura hacer un círculo alrededor para que nadie lo vea. Bueno, sois un encargo, pero usted es psicología también, como hay otro. De modo que la mujer quiere, y lo que no le gusta es estar bajo un orden. ¿Me está siguiendo? Ahora, ¿la iglesia es parte de Cristo o no? Sí, Cristo es la cabeza, la iglesia es el cuerpo, y en el Nuevo Testamento se habla del Cristo, en el sentido de cabeza y cuerpo, que es la unidad de la iglesia. ¿Quién, dónde, en qué lugar tiene que estar la iglesia? Subordinada. Él es el Señor, nosotros somos la iglesia. El mundo no entiende esto. Pero Pablo dice, las casadas estén sujetas a sus maridos porque es conveniente en el Señor. Pero es decir, si tú quieres tener comunión con el Señor, tienes que aceptar el plan de Dios. ¿No es esto? Subordinación. Ayer decía que la mujer, la esposa, es la mayor bendición de la gracia para un hombre. ¿El cayó esposa? Pero no podemos olvidar que yo, que soy un hombre, que tengo una naturaleza adámica dentro de mí y a veces asoma las orejas, más de las que yo quiero, también asoma en la mujer. Por tanto, el apóstol Pedro habla de las mujeres. Habla muchos más versículos Pedro para las mujeres que para los hombres. Algunos dicen que Pedro habla mucho de las mujeres porque vivía con dos, con su esposa y con la suegra. Y vivir con la esposa es una cosa seria y vivir con la suegra es una cosa muy seria. Ahora, el apóstol Pedro dice de las mujeres en el capítulo 3 de su carta primera, dice lo siguiente: estad sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabras por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de modo que todas las que habéis hecho, habéis ido a la peluquería ayer o anteayer, y diréis, estáis contradiciendo el versículo de Pedro. No. Lo que está diciendo Pedro es que no sea un espectáculo el peinado de la mujer y que ella entre en la iglesia llamando la atención por su peinado. ¿En qué sentido? Las griegas rizaban el pelo, trenzaban el pelo y a veces lo hacían de tal manera que necesitaban criadas que las peinaran. En ese pelo, además del pelo bien peinado, lo llenaban de oro, de perlas, y claro, era un espectáculo. Pedro no prohíbe el pelo arreglado ni prohíbe las joyas, no prohíbe el uso, prohíbe el abuso. Aquellas personas iban a la iglesia no para llamar la atención por su corazón espiritual, sino por su cabeza peinada y por sus vestidos ostentosos. Ahora, le dice algo el apóstol Pedro a las mujeres, y dice, el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu. ¿Queréis decirlo, marido? Afable y pacible. ¿Lo anotasteis? A la mujer se le pide un espíritu afable y apacible. Lo contrario lo tienes en la historia bíblica con muchas ilustraciones. Hay un hombre que conoce de mujeres más que nadie. ¿Sabéis cómo se llama en la Biblia? Salomón. 700 y 1000. ¡Qué bárbaro! Salomón conoce bien. Y en el libro de los Proverbios, en el capítulo, creo que es el 19, y en el versículo 13, dice lo siguiente.
Gotera continua, en tiempo de lluvia, y mujer rencillosa, es lo mismo. Los almerienses, se llaman almerienses, ¿no? Los almerienses de lluvia saben un poquito. Los gallegos un poco más. En Galicia llueve poco. Muchísimo. Empieza en octubre y termina en marzo. Y en verano va a llover. Los que fuisteis a Condensera recordáis que en pleno verano, mes de calor y tal, de vez en cuando, y algún año llovió lo que no llovió en un mes. Bueno, lluvia. Yo era un hombre muy feliz cuando era niño. Tengo recuerdos impresionantes de mi infancia. Sobre todo de la relación mía con mis abuelos maternos. Tenían una casita allí en las afueras de la ciudad, hoy está dentro de la ciudad, pero entonces era fuera campo. Y yo iba para allá y disfrutaba tremendamente. Me acuerdo un día de otoño, empezamos a cenar y empezó a llover. Y la abuela dijo, un momento, todos nos callamos y se oía en el fallado, tac, tac. Y le dijo a mi abuelo, Severo, hay una teja rota y está lloviendo. El abuelo, lleno de bondad, se levantó, buscó una tina de zinc, no había otra, la escalera fue al tejado, al fallado. Buscó la gotera, puso la tina. Ya no se oía, se oía toc, toc, toc. Y claro, así toda la noche. A mí la gotera me importaba nada, pero a la abuela no, que no la dejaba dormir. De modo que al otro día le dije al abuelo, antes de la comida, me arreglas la teja. Gotera continua. Es esa mujer que no deja un solo instante de estar pinchando. Y la forma de la puya puede ser tu familia es así, o tus hermanos son así, o la iglesia es así. De modo que está permanentemente, claro, Salomón dice en Proverbios, frente a una tragedia de este tipo, se toma una decisión solemne y dice, es preferible vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa amplia. El tejado, calor en verano, tremendo. Prefiero el calor en el tejado que vivir en la casa, pero la mujer rencillosa tiene un instrumento muy potente que es su voz. De modo que desde él en el tejado, ella en la casa y él oyendo que seguía lo mismo. ¿Sabe lo que hace? Dice, es preferible morar en el desierto. Todo que se va al desierto ya no puede más. La mujer rencillosa. La mujer rencillosa, la mujer que no tiene un espíritu subordinado, no solamente quiere gobernar el hogar, quiere gobernar la iglesia. Decimos, no, eso no es posible. Esto no va a ocurrir nunca entre nosotros, porque nosotros tenemos muy claro que la mujer no puede ejercer autoridad. Puede ser la mujer más silenciosa y más modesta dentro de la iglesia, pero normalmente gobierna a la iglesia a través de ¿quién? Del marido. De manera que cuando llega, voy a poner un ejemplo, porque yo creo que con ejemplo se entiende mejor la cosa, ¿verdad? Imagínate que es don José y doña Josefa. No, tu esposa no se llama Josefa. Es un nombre común, ¿verdad? Bien. Don Pepe y doña Pepita. Y resulta que reunión de consejo lunes, se reúnen los ancianos, llega a casa don José y doña Josefa le dice, ¿qué tal la reunión? Bien. ¿Y de qué tratasteis? Eso no te corresponde a ti. ¿Cómo? ¿No me dices de qué tratasteis? No. Martes, ¿de qué tratasteis ayer? El miércoles ya no es de qué tratasteis. A ver si me dices de una vez de qué tratasteis ayer. De modo que el jueves don José ya no puede más. Y le dice, bueno, te voy a explicar.